Bienvenidos a Escuela Online de Salud. En el anterior audiovisual aprendimos a interpretar la anatomía normal del tórax siguiendo un orden sistemático, pues la identificación de la diferencia entre la anatomía normal y lo patológico resulta fundamental para emitir un correcto diagnóstico. En este audiovisual abordaremos los principales patrones de enfermedad pulmonar que afectan al parénquima pulmonar, ya sea en la zona alveolar como la intersticial. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Las enfermedades que afectan al parénquima pulmonar pueden clasificarse en dos principales categorías: la patología por afectación alveolar y la patología por afectación intersticial. Las imágenes sugestivas de afectación alveolar se describen como algodonosas, borrosas o en forma de nube, tendiendo a ser confluentes, es decir, que se mezclan entre sí y muestran bordes imperceptibles, siendo difícil identificar una demarcación clara entre una zona patológica y la zona adyacente de pulmón normal. Como decíamos en el anterior audiovisual, normalmente los bronquios no pueden verse debido a que sus paredes son muy finas, contienen aire y además también están rodeados por aire. Sin embargo, cuando hay líquido en las zonas alveolares, este líquido sustituye el aire que rodea los bronquios y bronquiolos, con lo que es posible visualizar una imagen del aire contenido en estas estructuras tubulares ramificadas. A esta imagen se le denomina broncograma aéreo y es típico de la patología alveolar. En la enfermedad por afectación del espacio aéreo o alveolar, puede observarse el denominado signo de la silueta, el cual aparece cuando dos estructuras con la misma densidad radiográfica contactan entre sí y desaparece el borde o el margen que los separa. Este signo, si aparece, resulta útil para la localización de la zona patológica, tal como podemos observar en esta radiografía, donde el proceso neumónico está en contacto con el borde cardíaco al cual borra. Y sin embargo, no está en contacto con el diafragma, por eso se visualiza nítidamente la cúpula diafragmática. La afectación alveolar puede ser difusa, como ocurre en el edema agudo de pulmón, o bien localizada, como ocurre en las neumonías segmentarias o lobares. En caso de edema pulmonar, el broncograma aéreo no suele verse, pues el líquido también ocupa el espacio intrabronquial y si se trata de un edema cardiogénico, se suele asociar a derrame pleural y aumenta el grosor de las cisuras mayor y menor. Recuerda que la cisura mayor solo se visualiza en la proyección lateral y que la menor se visualiza tanto en la frontal como en la lateral, pero solo en el pulmón derecho. También puede producirse la afectación pulmonar por aspiración. En este caso, la patología alveolar se produce con más frecuencia en el lóbulo inferior derecho. El aspecto radiográfico de la aspiración y la rapidez con que se resuelve la enfermedad depende del material aspirado y de la posibilidad de que se haya infectado o no. Así, la aspiración de jugo gástrico neutralizado o de agua suele desaparecer con rapidez, en unas 24 a 48 horas, mientras que si se infecta puede tardar semanas en resolverse. Por lo que respecta a la enfermedad intersticial, también denominada enfermedad pulmonar infiltrativa, diremos que presenta las siguientes características. Se describen patrones de partículas o paquetes heterogéneos que están separados entre sí por áreas visibles de pulmón con aireación normal y con unos márgenes mejor definidos que los de la enfermedad del espacio aéreo.
No se observan broncogramas aéreos y puede presentarse en forma focal, como ocurre con el nódulo pulmonar solitario, o bien difusa. Podemos considerar 3 patrones de afectación intersticial: el reticular, el nodular y el retículo nodular. El patrón reticular, las partículas de enfermedad describen una forma de una trama de líneas. En el patrón nodular se observan como un conjunto de puntos. Y el patrón retículo nodular se observan tanto las líneas como los puntos. Las enfermedades pulmonares intersticiales predominantemente reticulares serían el edema intersticial pulmonar, que se puede observar en los incrementos de la presión capilar, como ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva, por aumento de la permeabilidad capilar, como ocurre en reacciones alérgicas, y por disminución de la absorción de líquido, como ocurre en el bloqueo linfático por metástasis. También se puede ver este patrón predominantemente reticular en la neumonía intersticial, cuya forma más frecuente es la neumonía intersticial usual, conocida como fibrosis intersticial idiopática, y que es más común en varones de edad avanzada con antecedentes de tabaquismo y reflujo gastroesofágico. Las manifestaciones radiológicas iniciales de esta neumonía intersticial comprenden un patrón reticular fino de predominio en vasos pulmonares. Posteriormente, este patrón se hace más tosco, pasando a ser un patrón denominado empanal de miel. Por lo que respecta a las enfermedades pulmonares intersticiales predominantemente nodulares, destacan el carcinoma broncogénico, ya sea adenocarcinoma, carcinoma epidermoide o de célula pequeña o grande, y las metástasis pulmonares. Y en cuanto a enfermedades intersticiales con patrón reticular y nodular, destaca la sarcoidosis, en la que además de las líneas y puntos del intersticio pulmonar, se caracteriza por presentar adenopatías iliares bilaterales y paratraqueales derechas. Es importante decir que esta enfermedad presenta una progresión radiológica en forma de 3 estadios. En el primer estadio solo se observan las adenopatías. En el segundo estadio hay una combinación de patrón intersticial retículo nodular y las adenopatías. Y en el tercer estadio se produce una regresión de las adenopatías al tiempo que se mantiene el patrón intersticial. Y ya para acabar, no nos olvidamos de comentar que algunas enfermedades presentan también afectación mixta del espacio aéreo y del espacio intersticial. Una de ellas es la tuberculosis, de predominio principal en campos pulmonares superiores, con adenopatías mediastínicas o iliares unilaterales y, en ocasiones, cavitaciones. Otra enfermedad con patrón mixto podría ser la reciente neumonía bilateral por coronavirus, la cual incluye un patrón reticular, unas opacidades en vidrio deslustrado y consolidaciones con morfología redondeada y una distribución multifocal parcheada o confluente. La distribución suele ser bilateral y periférica y predominantemente en los campos inferiores. Bien, en este audiovisual hemos realizado el estudio de la identificación de la enfermedad pulmonar por afectación tanto del espacio aéreo como del espacio intersticial. En el próximo audiovisual continuaremos con el estudio de la patología pulmonar e identificaremos las causas que producen una opacificación total de un hemitórax. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.